hemos sido curados, Juan Ramón. Y creemos en esas promesas, nos anclamos en esas promesas. Y qué lindo es nosotros poder creer en un Dios que puede ayudarnos. Vamos a ir a la palabra del Señor, Juan Ramón. El tiempo ha llegado y vamos a leer la Biblia, vamos a ser enriquecidos en la palabra del Señor. Y le voy a invitar a que vaya al libro del Evangelio según San Lucas, al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y vamos a leer un verso de la palabra del Señor. El verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Linda palabra que escuchamos nosotros y que leemos aquí en este cuadro, que es un cuadro bíblico, lo que es el capítulo 15 de la parábola del hijo pródigo, donde hay una serie de enseñanzas, y vamos a continuar, ya que estuvimos tocando una enseñanza con respecto a este tema, pero vamos a hablar de otros puntos muy importantes, y yo sé que hay una palabra de Dios para usted. Nomás dedique un momento de su vida y préstele atención a lo que Dios le va a decir en este día. Quiero hablarles del Dios inmutable, del Dios inamovible, de ese Dios fiel, de ese Dios que nunca cambia, de ese Dios que, como dice la palabra, que aunque nosotros los hombres seamos infieles, Él permanece siendo fiel para siempre. Amén. Y eso a mí me bendice porque Dios nunca cambia. ¿Sabes? Hay gente que en un momento de sus vidas sintieron un llamado, sintieron algo de parte del Señor. Dios quizás puso un sueño, un deseo de hacer algo en la vida, quizás de montar un negocio, quizás de predicar, quizás de hacer algo para el Señor, pero después en el caminar de la vida, como que te deslizaste, quizás cometiste algunos errores, y sientes que Dios te dejó solo, sientes que Dios se apartó de ti, sientes como que hoy ya nadie te escucha, y mayormente Dios, que ya esos sueños que un día tuviste, como que a Dios ya no le importan, y a veces nos sentimos así de esa manera, como que Dios se olvidó de nosotros. Quiero darle 3 afirmaciones muy importantes para entrar en lo que es el tema que quiero hablarles hoy. Número 1, quiero decirte que cuando Dios llama a alguien, Dios lo llama, o sea, esa no es una posición parcial lo que Dios hace, sino Dios es un Dios que cuando llama a alguien con un propósito, con un llamado, con una visión, Dios va a cumplir ese propósito en esa persona. Cuando Dios dijo, este será mi pueblo llamado Israel, y Dios ha confirmado eso a través de Abraham, de Jacob, de los profetas, y hasta el día de hoy, a pesar de las batallas que el pueblo de Israel ha tenido, Dios siempre ha defendido a Israel. Israel ha sido enfrentado a grandes multitudes de reyes, de ejércitos, pero siempre Dios ha estado allí, cumpliendo la promesa que Él dijo, este será mi pueblo, y el que lo maldijere será maldito, y el que lo bendiga será bendecido. Hay gente que se ha atrevido a maldecir al pueblo de Israel y han visto las consecuencias. Hay pueblos que se han atrevido a bendecir a Israel y también han recibido las consecuencias. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios es un Dios que cumple en lo que dice, Juan Ramón. Estamos escuchando esta palabra de parte del Señor en Lucas capítulo 15, donde dice el Señor, este pueblo será mi pueblo. Y sabes, quizás alguien se pregunta y dice, bueno, pero entonces si es el pueblo del Señor, ¿por qué han tenido grandes, pruebas? Esa es la palabra, pruebas. Yo quiero darle una palabra antes de entrar en lo que es verdaderamente en el tema que quiero darles. Jeremías capítulo 2 versículo 3. Dice la palabra del Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen o no retienen agua. El que falló no es Dios.
el que se equivocó no es Dios. Quien se movió de la nube de Dios fue el hombre. Así es. Y cuando nosotros nos movemos de la nube de Dios, es decir, Dios es inamovible, Dios no se mueve, Dios es fiel. Si Dios dijo, si permaneces en este lugar, si permaneces bajo mi nube, vas a ser bendecido, Dios va a cumplir esa promesa. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Entonces, el que se mueve somos nosotros, y allí es donde vienen las consecuencias. Pero le estoy hablando de que Dios, cuando llama a alguien, cuando Él declara algo para Él, Él no se lo va a entregar al diablo lo que de Él. Dios va a defender, Dios va a cuidar, que es la otra parte que quiero darles, el otro punto. Dios, la Biblia dice, Dios no desampara a sus santos para siempre. Es decir, Dios nos cuida. Si el día de hoy estamos vivos, no es porque usted es suertudo, no es porque usted se las puede todas o usted se lo merece, sino por la misericordia de Dios, por el favor de Dios. ¿De cuántos accidentes Dios no nos ha librado, Juan Ramón? Amén, claro que sí, así es, de cuántas cosas el Señor no nos ha librado, y a veces nosotros ni le damos las gracias al Señor al final del día, de tantas cosas que Él nos cuida, nos ha cuidado, y así somos nosotros de malagradecidos, pero Él siempre permanece fiel, pastor. Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él permanece siempre fiel, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios que no se mueve de su posición. Entonces, aquellos que Él llama, los cuida, pero también los prepara, ¿ok? Cuando Dios llama a alguien con un propósito, Dios lo cuida, pero también pasará por una escuela, y es que Dios nos prepara. Y ¿sabe lo lindo de Dios? Lo lindo de Dios es que cuando Dios te escoge, cuando Dios ha puesto un propósito en tu vida, Dios lo va a cumplir. Y a veces en ese proceso, quizás a veces nos deslizamos, nos equivocamos, y aunque pensamos que Dios ya no está con nosotros, Dios usa esas cosas negativas para llevarnos a otra dimensión. Eso así es. Porque la Biblia dice que para los que aman a Dios todo obra para bien. Y a veces como humanos nosotros nos equivocamos, pero Dios es un Dios que nos ama tanto, y Él ha prometido que no ha perdido el interés por cada uno de nosotros. Dios sigue estando firme en lo que Él un día dijo que iba a hacer con nuestras vidas. Yo creo que Dios le está hablando a alguien en este día. Alguien que quizás ha dicho, yo creo que ya, para mí ya no hay esperanza, para mí ya se acabaron esos sueños, eso fue antes, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Yo todavía no he perdido el interés en ti. Yo todavía sigo honrando esa palabra, esa promesa que un día te dije que te iba a bendecir. Si usted lo cree, solamente levante sus manos delante del Señor, porque Dios no falla, Juan Ramón. Eso así es, pastor, el Señor no nos falla. Si usted cree, ¿verdad? Porque el Señor, Él siempre permanece ahí. Nosotros somos, como dice el pastor, los que nos movemos. La nube de Dios siempre está ahí en el mismo lugar, Él esperándonos que nosotros realmente recapacitemos, que nos demos cuenta de todo lo que estamos nosotros desperdiciando y que vengamos a sus brazos. Así que Él no te falla, Él está siempre ahí para bendecirte. Él no se ha dormido, ¿verdad? Él está ahí despierto, siempre pendiente de lo que tú le has pedido. Así que, pero depende de ti. En algo estamos fallando, estamos pidiendo mal, o tal vez nosotros, ¿verdad? Nuestro corazón está en otro lugar, nuestro pensamiento está en otro lugar. Depende de cada uno de nosotros, pastor. Así es, y le voy a dar unos ejemplos para que entendamos bien este tema, Juan Ramón. Y quiero empezar con Moisés. Si yo le pregunto cuál es la imagen del llamado de Moisés, usted me diría la zarza ardiendo. Aquel momento cuando Dios se le presenta a Moisés, pero ese no es el primer llamado o el momento cuando Dios llama a este hombre. Acuérdese que eso está décadas atrás cuando Dios llama a Moisés, y sabe que Moisés fue un hombre que fue preservado por Dios desde niño. Llamado. Dios hizo un milagro, Dios obró un milagro sobrenatural en la vida de este muchacho. Amén. Donde lo dejaron ir en un río y la hija del faraón. O sea, Moisés se creció como un príncipe, Juan Ramón. Pero Dios tenía propósitos en todo eso. Cuando Moisés ya llega a la edad adulta, era un joven,
se dio cuenta que la sangre que corría en sus venas no era egipcia, era hebrea, era judía. Y un día Moisés, caminando ahí por afuera, viendo cómo su pueblo era esclavo, dice la Biblia que miró a un egipcio, que era parte de su casa de él, a donde él se había crecido, pero la verdad que él sentía un amor especial por su gente. Y dice que cuando miró a este egipcio cometiendo una injusticia con un hebreo, se airó y lo mató. Desde ese momento Dios llamó a Moisés con esa pasión de que él iba a ser el libertador de ese pueblo que estaba cautivo. Lo que pasa es que Moisés pensó que, y eso lo dice el Nuevo Testamento, dice que Moisés pensó que de esa manera Dios iba a librar a su pueblo, matando a los egipcios. Pero Dios tenía otro plan. Y a donde lo quiero llevar es que Moisés tuvo que huir. ¿Y sabes cuántos años estuvo en un desierto Moisés? Tuvo 40 años. 40 años en un desierto donde Moisés no escuchó voz de un pastor que lo estuviera animando, no escuchó voz de un profeta, no escuchó visión, no hubo nada de parte de Dios, sino su vida de Moisés en esos 40 años fue andar detrás de un poco de ovejas que andaba en aquel desierto aguantando hambre. Y me imagino que muchas preguntas quizás vinieron a la mente de Moisés, y pensar y decir, bueno, ¿y Dios por qué permitió entonces salvarme la vida cuando era un niño? ¿Por qué Dios permitió crecerme como un príncipe? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Y quizás desanimarse, perder las esperanzas de que Él podía ser ya el libertador de ese pueblo. Porque es fácil perder las esperanzas. Quizás hay mucha gente, quizás no ha pasado 40, ni 20, ni 10 años, quizás han pasado menos de esos años, pero usted quizás un día creyó, un día quizás escuchó una promesa de alguien de parte de Dios, que le dijo, yo voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a salvar a tu marido, yo voy a restaurar tus hijos. Y usted dice, han pasado los años y yo no he visto nada de eso. Y como que empezamos a desanimarnos, empezamos a cuestionar si es verdad Dios fue el que nos habló o no, solamente nosotros creímos algo vano, algo falso. Yo te voy a decir algo, si es Dios el que ha hablado, Dios va a cumplir esas promesas, Juan Ramón. Claro que sí, Dios cumple siempre sus promesas. Cuando el Dios te llama, no pienses que Él se ha olvidado de ti, es porque te está preparando para lo que viene. Así que, hermano, levántate, levanta tus manos al cielo y dile gracias, Señor, ¿verdad? Porque sé que todo esto que estoy pasando es porque tú lo permites y porque me estás preparando para lo que viene. Así es nuestro Dios de fiel. Cuando tú eres llamado por Él, Él sabe lo que está preparando para tu vida y lo que vas a hacer tú para el pueblo, por supuesto. Claro que sí, por eso le decía, cuando Dios te llama no está jugando. Cuando Dios te promete una promesa, no está mintiendo. Él te está hablando en serio y Él te va a cuidar cuando Él ha prometido que lo va a hacer y te va a preparar. Y estamos hablando en ese punto, la preparación. Estamos hablando de un ejemplo de un hombre de Dios, Moisés, un hombre que pasó 40 años en la escuela de Dios. ¿Y sabía dónde Dios lo llevó a prepararlo? En el desierto. ¿Sabes por qué? Porque por el desierto era donde Dios iba a llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Y Dios sabía que Moisés era el hombre. Aunque quizás en un momento Moisés perdió las esperanzas, como usted quizás hoy en día las ha perdido, pero una vez más Dios se te presenta en la zarza, así como se presentó a Moisés, y Dios te dice, y esta es la zarza que Dios está levantando en esta tarde, donde te dice, ¿sabes qué, hija mía? ¿Sabes qué, hijo mío? Yo no he perdido el interés en ti. Yo no me he olvidado de la promesa que te dije. Yo no me he olvidado de aquella promesa que te dije, sé salvo tú y toda tu casa será salva. Yo no me he olvidado de aquella promesa que te dije que por mis llagas tú eras curado. Solamente tienes que confiar porque te estoy preparando, porque lo que viene es más grande. Y los días que vienen son los mejores días que Dios tiene para nosotros. Quizás en aquel momento cuando se le presenta a Dios, a Moisés, en aquella zarza Moisés le contesta con una serie de excusas, porque ya no se la cree. Él dice, tanto tiempo pasó, yo no creo que tú me uses, yo no soy la persona, yo creo que debe de haber otro. Y Dios le dice, tú eres la misma persona que yo escogí hace tiempo y tú sos el que vas a libertar a este pueblo. Porque yo te levanté, te preservé la vida y te hice que crecieras en ese lugar con un propósito, le dice el Señor. Así es Dios, Juan Ramón. A veces
nosotros no entendemos por los procesos que pasamos, pero qué lindo cuando confiamos en Dios. Dios aún lo negativo lo convierte para bendición de nosotros. Claro que sí, Él así es. Nosotros a veces no entendemos los propósitos que Él tiene en nuestras vidas, tal vez no entendemos la manera de por donde Él nos lleva y cuáles son las cosas que tenemos que pasar, pero si tú le crees a Él, confía que todo lo que Él hace, lo hace para bien, para bendecirnos, para bendecir a nuestra familia, para bendecir nuestro país, para bendecir a cada uno de nosotros. Así que confía en el Señor, ¿verdad? Si Él te ha llamado, confía, Él te está preparando. No te duermas, sigue doblando rodillas, sigue dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, pastor. Así es, y le quiero dar otro ejemplo de otro hombre llamado David. Quizá usted dice, no es ese mi caso, no he estado 40 años, no he estado esperando. Pero quizás es el caso del ejemplo de David. David es un hombre que es ungido por Dios. Desde joven Dios lo escoge de la casa de su padre, siendo el menor de los hermanos. Es un hombre escogido por Dios. Y Dios, o David, mejor dicho, en el trayecto de la vida, hay un cuadro en la vida de David muy oscuro, cuando es atacado por el espíritu de la lujuria, y es vencido por este espíritu de la lujuria. Porque un día, estando en casa, miró a una mujer bañándose por la ventana y ese espíritu de lujuria lo atacó y lo venció, porque se acostó con aquella mujer. Y no solamente se acostó con aquella mujer y cometió aquel adulterio, sino que dice la Biblia que le embarazó y aparte de eso, mató al marido de esta mujer. Y el pecado era terrible en la vida de este hombre, las cosas que hizo. Pero ¿sabes qué? Dios envió un profeta para confrontar a aquel hombre, para darle una oportunidad más, porque hay algo maravilloso de nuestro Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que da oportunidades. Yo no estoy diciendo que el pecado es aceptable delante de Dios. No. El pecado es abominable delante de Dios. Si pecamos, Dios ha declarado que ese pecado, si no lo confesamos, nos llevará al infierno. Pero lo lindo es que cuando Dios te llama, cuando Dios tiene un trato contigo, te puedes deslizar, puedes equivocarte, pero ¿sabes qué? Dios siempre te va a dar una oportunidad. Dios siempre te va a abrir una puerta, así como lo hizo con David. Amén. Le dio una oportunidad para que este hombre llorara, para que este hombre se arrepintiera y ventilara todo lo que había en su corazón. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, David? No te van a recordar como el hombre pecador, sino como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que perdona. Y quiero terminar con otro hombre llamado Pedro. Pedro fue otro hombre que cometió un error grave también. La Biblia dice que Pedro negó a Jesucristo. Óigame, cuando debió de defenderlo, dice la Biblia que lo negó. Pero ¿sabes qué me dice la Biblia, Juan Ramón? Que cuando Jesucristo resucitó, porque Pedro por aquel pecado se sintió miserable, porque el pecado te lleva a que te sientas miserable, culpable, porque el pecado, eso es la paga del pecado, destruirte, llevarte a una depresión. Y aquel hombre volvió otra vez a pescar lo que hacía antes, y allá andaba desnudo, y quizás la gente lo acusaba, lo señalaba. Cuando Pedro caminaba por las calles decían, allí va el que negó a su amigo, allí va el traidor, ahí va, y le ponían nombres quizás a Pedro, y lo conocían como eso. Y Pedro se humillaba más, y ¿sabes qué? Jesús, cuando resucitó, al primero que fue a buscar fue a Pedro. Y lo encontró desnudo, y lo confrontó, pero una vez más, Pedro recibió esa oportunidad donde Jesús le dijo, yo te amo, yo te sigo amando igual, y yo te voy a restaurar, yo te voy a llenar, yo te voy a usar, y te voy a llenar de mi presencia. Y ¿sabes qué? Más adelante este hombre era un gran predicador de la palabra, donde miles venían a los pies de Cristo, donde incluso los enfermos se sanaban por la sombra de Pedro. Imagínate después de que este hombre había negado a Jesús. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? De que a veces pensamos de que porque cometimos un error, porque nos equivocamos, ya Dios nos destruyó, ya Dios nos destituyó, ya no somos dignos de ser hijos de Él. Y esa es la historia que leíamos.
La historia que leíamos es de un hombre que cometió un error. Se fue, pidió su herencia y lo gastó todo, pero estando en aquella condición crítica, regresó a su casa con una idea equivocada, pensando de que su padre ya no lo iba a ver como un hijo, sino lo iba a ver como un esclavo. Y eso es lo que él dice en su corazón: aunque me vean como un esclavo, pero voy a estar mejor en la casa de mi padre. Pero la sorpresa es que cuando él regresa, Dios no lo recibe como un esclavo, como un criado, sino lo recibe como un hijo. Lo besa, lo abraza, le pone un anillo, le pone vestido nuevo, le da calzado nuevo. Ese es el Dios que nosotros predicamos, Juan Ramón. Un Dios que perdona, un Dios que es de oportunidades para aquellos que se han equivocado. Claro que sí. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios al que nosotros creemos, al que buscamos y estamos confiando que Él viene pronto por su iglesia. Así que, hermano, también tú tienes la oportunidad. No sé cuántas veces te has equivocado, no sé cuántas veces has caído, no sé cuántas veces has dudado, pero esta tarde el Señor te está llamando. Esta es la tarde donde Dios te dice: hijo, aquí estoy, no me he olvidado de ti. Yo sé que estás sufriendo por esa enfermedad, yo sé que estás sufriendo quizás por esa droga, por ese alcohol, quizás por cosas que no puedes soltar, esas ranas que te amarran, ese pecado, pero quiero decirte que yo te amo. Eso te dice nuestro Señor en esta tarde, amigo, hermana. Esta es tu tarde donde Dios te dice: yo te levanto, yo te restauro, yo te perdono. Esta es tu tarde, hermano, amigo. Tú que estás ahí en sintonía, ven a los pies de Cristo. Él te está llamando, Él te está buscando. Abre la puerta, deja que Él entre a tu vida, que Él conduzca tu vida, que Él sea quien dirija todo lo que tú haces, pastor. Así es. Quizás tus malas decisiones, así como la de David, que fue atacado por ese espíritu de lujuria, quizás como este hijo pródigo que se fue de la casa, donde gastó todo. Quizás un día has tomado malas decisiones y esas malas decisiones te han llevado a caer en lo más bajo del pecado, y ahora sientes y piensas, crees de que Dios ya no te va a dar una oportunidad, de que Dios ya se olvidó de ti, que te desechó. Yo te voy a decir algo: Dios te ama más de lo que tú piensas. Así es. Dios te está llamando en este día, porque lo que Dios te quiere decir es que Él no cambia, Él no se mueve. Dios te dice: yo sigo siendo el mismo, yo no cambio, el que se mueve eres tú, el que se salió de la nube eres tú. Pero si tú regresas, yo no te estoy esperando con un palo, yo te estoy esperando con mis brazos abiertos, te dice el Señor. Así como este hijo pródigo fue recibido con besos, con abrazo, con amor genuino, un amor sin límites, lo cual el Padre demostró para él, así es Dios con nosotros. Dios no ama el pecado, Dios aborrece el pecado. Si tú no renuncias al pecado, si tú no sueltas ese pecado te llevará al infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice que Dios nunca deja de amarte, porque dice la Biblia: Dios ama al pecador. Tú puedes sucumbir en lo más bajo del pecado, tú puedes entrar al lodo cenagoso y Dios te seguirá amando igual, y Dios te seguirá dando oportunidades, Dios te seguirá buscando. Pero ¿sabes qué? Tú no sabes cuántas oportunidades tienes o cuántas Dios te ha dado. Si la muerte te sorprende sin confesar tus pecados, sin reconocer que ese amor te ha estado siguiendo y te está llamando, que se llama Jesucristo, si tú mueres en ese pecado, tú vas para el infierno. Pero si tú reconoces que hay alguien que te ama, que hay alguien capaz de perdonarte, de limpiarte, sin importar el pecado, ese es el día que tú puedes restaurarte. Así es. Ese es el día donde Dios va a hacer un milagro en tu vida. Reconcíliate con Él si te has apartado. Si nunca te has dado la oportunidad de conocerlo, recíbelo como tu Salvador. Es la decisión más sabia, y no olvide que es la decisión que determina el destino donde usted va a estar en la eternidad. Juan Ramón. Claro que sí. Este es el día donde tú decides. Este es el día que tú regresas a casa, donde Dios te está esperando. Esta tarde tú puedes cambiar de lamento a gozo. Esta tarde Dios te restaura, Dios te levanta. Depende de ti. Si tú quieres hacerlo, las puertas están abiertas. Haz esta oración con mi pastor. Él te va a guiar para que tú ores, aceptes a Cristo como tu Salvador, o te reconcilies con Él. Porque a veces mucho hemos vagado por el mundo conociendo a Cristo,
Pero ¿sabes qué? Dios te perdona. Dios en esta tarde te perdona y te dice, vuelve al camino, porque yo soy el único camino, la verdad y la vida. Repite esta oración después de mi pastor y bienvenido a la familia de Cristo. Así es, y estamos aquí para servirte. Vamos a orar, y si tú quieres comunicarte con nosotros, te voy a dar mi número desde ya para que lo apuntes, por favor, y queremos nosotros tener un contacto contigo. Es el 703-203-2973. Una vez más, 703-203-2973. ¿Quieres congregarte? Sos bienvenido a la casa del Señor. No olvides, Dios no ha perdido el interés por ti. Dios te sigue amando igual. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te engrandecemos. Y si usted quiere venir a los pies de Cristo, diga esta oración: Señor, reconozco que he sido pecador, o que soy pecador, que te he fallado, Señor, que he sido rebelde contigo, pero reconozco, Señor, que tu gracia hoy está ahí para salvarme, para limpiarme. Señor, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Me reconcilio, Padre. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Te amo, Jesús. Padre, yo oro por estas almas, Señor, que hoy vienen a ti, Señor. Oro, Padre, para que seas tú, Señor, cada día, revelándole, Señor, tu amor a cada uno de ellos, Señor, y que seas tú removiendo ese velo de los ojos espirituales para que te conozcamos, Señor, tal, Señor, y como tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo a cada uno de ustedes. Si el Señor nos lo permite y no ha venido el Señor, pues nos reencontramos el día de mañana, recuerde, de 2 a 4 de la tarde. Juan Ramón, que Dios te bendiga, un abrazo. Dios me lo bendiga, pastor. Nos escuchamos, si Dios permite, el día de mañana. Así que bienvenido a la familia de Cristo, tú que recibiste al Señor como tu Salvador. Bienvenido a la familia de Cristo. Él está contento, feliz, y nosotros también contentos de que tú estés, ¿verdad?, uniéndote a la familia. Saludos especiales para ustedes que se reportan. Gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible que el programa Tardes de Bendición continúe al aire de 2 a 4 de la tarde. Gracias a cada uno de ellos que hace posible que nosotros estemos, ¿verdad?, transmitiendo la palabra de Dios a todo el mundo, a través de Radio Unida 920 AM, a través del 213-992-4243, a través también de TuneIn Radio. Los bendecimos, los amamos. Recuerda, Cristo te ama, Él tiene grandes cosas para tu vida. Haz la diferencia, marca la diferencia. Él está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. El que tenga oídos para oír, que oiga.